tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar las fuentes históricas. Para entender qué son las fuentes históricas, primero tenemos que saber su clasificación. Las fuentes históricas se dividen en dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias tienen la característica de que son directas. Se generan en el momento en que ocurre el hecho histórico, ¿sí? Y pueden ser, por ejemplo, testimonios de personas que lo vivieron, pueden ser grabaciones habladas de personas que lo vivieron, ¿sí? Puede ser un relato oral o puede ser ya una grabación, pueden ser fotografías, pueden ser documentos, pinturas, edificios, ¿sí? Cualquier objeto o testimonio que se genere en el momento es una fuente histórica. Por el otro lado tenemos las secundarias. Las fuentes históricas secundarias, se generan posteriormente a el evento, al acontecimiento histórico, y regularmente, o en todos los casos, son interpretaciones de fuentes primarias, ¿sí? De ahí que las fuentes secundarias contemplemos solamente oficialmente un tipo, impresas, ya sea en libros o revistas de divulgación histórica. Ya que los artículos de divulgación científica regularmente son producciones originales, entonces serían primarias. Sin embargo, en la actualidad tenemos, por ejemplo, canales de YouTube, como este precisamente, que nunca ha sido la finalidad, más bien es apoyar a las personas que tengan las dudas, particularmente a mis alumnos. Saben, yo soy maestro, profesor. En ese sentido, existen los canales de YouTube también, que interpretamos de pronto o damos explicaciones de acontecimientos y eventos históricos recurriendo a fuentes primarias o bien a otro tipo de fuentes como libros de consulta especializados. Entonces, bueno, también los videos ya en este sector podríamos tenerlos como fuentes de divulgación histórica, fuentes secundarias o incluso fuentes terciarias ya, ¿no? Personas que recurren a las fuentes secundarias para explicar los hechos, que por lo general es básicamente lo que hacemos los maestros, ¿no? Difícilmente recurrimos a fuentes primarias para explicar la historia, recurrimos a fuentes secundarias para explicarlas. Nos apoyamos de fuentes primarias como fragmentos de documentos, como fotografías, de pronto con videos cuando ya es el caso. Por ejemplo, 2 de octubre de 1968 tenemos videos, tenemos audios originales del acontecimiento, ¿sí? En el caso de Jalisco, las explosiones de Guadalajara, en nuestro caso, que también puede ser que también ya haya videos del acontecimiento. Y bueno, más recientemente, incluso fuentes primarias de la historia podrían ser las redes sociales. Instagram particularmente, donde se comparten muchas fotografías. En algún momento esas fotografías podrían llegar a servir como una fuente histórica, ¿sí? Primaria. Entonces, bien, esas son nuestras fuentes primarias. A partir de esas fuentes, el historiador realiza una interpretación y una explicación, preferentemente lo más objetiva posible, ¿sí? Sin embargo, comentaba en un video anterior que la objetividad absoluta de cajón nunca va a existir, porque la objetividad es donde varias subjetividades convergen. En ese sentido es una intersubjetividad, que es lo que existe realmente. La objetividad absoluta entonces la descartamos. En ese sentido, la intersubjetividad pues va a depender de qué tan apegado a lo que la realidad nos da a entender explica el historiador ese acontecimiento, ¿sí? Que a final de cuentas no es posible, ya que el proceso personal de interpretar las fuentes históricas y explicarlas, pues depende también en gran medida del contexto histórico, cultural, de la persona que hace la interpretación, ¿sí? No es lo mismo interpretar en la actualidad una imagen de los Mujes, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, ahorita en pantalla verán ahí alguna imagen de ellos, ellas, que alguien que la interpretara, por ejemplo, hace 20 o 30 años. La explicación sería completamente diferente, ¿sí? No voy a entrar en detalles, cada quien interprete lo que quiera, pero es un ejemplo muy adecuado, ¿no?
Las leyes, por ejemplo, de hace 200, 300 años, en los países árabes, por ejemplo, donde se les cortaba las manos a los ladrones, en aquel entonces, bueno, era una práctica socialmente aceptada. En la actualidad, si interpretamos ese tipo de leyes, bueno, la explicación será diferente, ¿no? Entonces, bueno, la explicación así meramente objetiva de cajón nunca va a poder ser. Lo que sí es que tratamos de evitar en mayor medida el sesgo histórico. El sesgo histórico se refiere a orillar o incentivar a la otra persona a través de mi relato a que piense de una forma parecida a la mía, ¿sí? A que esto, y aquí es donde el sesgo histórico y los juicios de valor se mezclan, voy a hacer mi explicación de tal manera que tal personaje parezca bueno y tal personaje parezca malo. ¿Para qué? Para que la ideología de tal personaje prevalezca y se acepte como válida socialmente, y la ideología de este otro personaje pues sea condenada y de preferencia olvidada, ¿sí? Ese es el problema también de la historia, de que nos puede llevar, en función de las explicaciones que se nos den, a pensar de tal forma, ¿sí? Y bueno, no estamos exentos nadie de eso. Todos, nuestra ideología depende enteramente de nuestro contexto histórico, cultural y social. Entonces no podemos escapar de eso. Sin embargo, como explicadores de la historia, porque no soy historiador, y los historiadores y nosotros, profesores, como explicadores de la historia, debemos evitar en mayor medida, o en toda la medida posible, los sesgos y los juicios de valor históricos, ¿sí? Entonces, bien, tenemos ahí lo de las fuentes históricas. Espero que haya quedado así como muy, muy claro. No es difícil de entender, solamente tener presente su clasificación. Primarias, directas y se generan en el momento. Secundarias son indirectas y son interpretaciones de fuentes primarias. Es una explicación del acontecimiento a través de las evidencias, ¿sale? Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otro video.